Muy buen día. 15 de septiembre. Ya pasó el mes prácticamente. Ya el lunes es quincena de pago. Eso es muy importante porque la gente por lo menos tiene un dinerito para refrescarse, porque estos calores no es tan fácil, no, nada fácil. Así que hoy trataremos de abordar temas que tienen que ver con los acontecimientos que acaecen en sentido general en todo lo que tiene que ver el globo terráqueo y las civilizaciones y las regiones y los poderes que están de alguna manera incidiendo en el quehacer de la cotidianidad, que ya hablamos de la cotidianidad. Es todo lo que hace un ser humano sobre el planeta Tierra, que es donde habitamos. Y claro, entrando en materia, hoy día hay un juego importante en el dominio de las regiones, y en ello están involucradas las grandes potencias. Podríamos mencionar como potencias importantes Estados Unidos, China, Rusia, la India, el Canadá, Irán, Israel, que es la punta de lanza de Estados Unidos, es decir, es lo mismo, que es un estado creado por los ingleses, conjuntamente con todas las naciones se pusieron de acuerdo para crear ese estado, pero que era de la incumbencia de Inglaterra y Estados Unidos. Y claro, los judíos religiosos empezaron a recogerlos en el mundo entero, incluyendo Rusia. La mayoría de los judíos que habitan en Israel proceden de Rusia. Hay una parte importante. Luego otra iban y venían a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, a Noruega, en fin, de todos esos países. Y empezaron a recoger el judío, es decir, los creyentes del judaísmo, hasta del África. Y hicieron colonias en los territorios que las potencias se pusieron de acuerdo para en el Medio Oriente asignarle un lote de tierra a esos, entre comillas, creyentes, pero que el objetivo de Inglaterra y de Estados Unidos de manera fundamental era tener ahí en el centro del Medio Oriente, entre el Líbano, Jordania, Palestina, todo lo que era el territorio palestino, Egipto, Arabia Saudita y por ahí el Medio Oriente completo. Ahí entonces ellos estaban ubicados prácticamente entre mares y desiertos y territorios boscosos, como en el Líbano, hay mucho territorio boscoso. En Siria siempre lo golosearon los imperios a Siria. Bueno, y los ineptos que hoy juegan al dominio imperial de las grandes naciones, decimos ineptos porque parece ser que no tienen las capacidades intelectuales, políticas, de vivencia de los pueblos, no han sido grandes luchadores, salvo en algunas naciones que han construido hoy un imperio económico, sobre todo
sobre la base del esfuerzo de la colectividad dirigida por el Partido Comunista, y estamos hablando de China comunista, que en el 1949 se declara como República Democrática Popular China, bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Y hoy, luego de tanto sufrimiento, penurias, arrojo, determinación de ese pueblo de educarse, de ir construyendo, de ir desarrollando todas las infraestructuras, estructuras que tienen que ver con la cultura, con la ciencia, en todo lo amplio de la palabra. Luego de 80 años de que derrotaron al imperio japonés y más adelante a los representantes del imperio occidental, que estaba China bajo el gobierno de esos títeres, un militar llamado Chiang Kai-shek, fue derrotado, y Mao Zedong le permitió, parece que cultivaron, lo repito por segunda vez, algún tipo de amistad, que se alojara ahí en Taiwán y construyera ahí lo que él quisiera, entendiendo Mao Zedong que estaría bajo la mira de lo implacable que son cuando se trata de su soberanía los chinos. Estaban ellos bajo esa mira. Bueno, y para enriquecerse estos ineptos es que juegan al dominio, sacando todo lo que pueda ser saqueado de todos los que se dejen saquear. Y hoy estamos cosechando una situación un poco enrarecida, porque para nadie es un secreto, y vamos a abordar un poco nuevamente el papel que juega el dominio de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con las comunicaciones y el conocimiento de cómo colocar en el imaginario de la gente lo que a las potencias le interese que esos pueblos asimilen como que es válido, y que por tanto ellos pueden hacer vida común con los dictámenes del Imperio Occidental. Claro, el Imperio Occidental desarrolló tecnologías muy avanzadas en lo que tiene que ver la comunicación, y sobre esa base se han enriquecido muchos, porque han creado plataformas con asesoría de científicos en el área de la sociología, en el área de la neurología, es decir, del estudio del cerebro, de la comprensión que hace el cerebro de los acontecimientos que se le sirven como buenos y válidos, y entonces lo asumen las poblaciones como una actitud positiva, y que ellos le están facilitando el vivir bien, entre comillas, claro. Bueno, y esa actitud propia de los magnates, cuando la embarcación empieza a hacer agua, es decir, que el barco empieza a llenarse de agua y por lo tanto se está hundiendo. Esas son las primeras ratas que salen huyendo y se alojan en sitios en que ellos puedan ser gananciosos. Los magnates, las élites, los dueños de los grandes emporios bancarios, fabricantes de armas, de medicina, que controlan todo lo que tiene que ver las modificaciones con respecto a la producción en todo el sentido amplio de la palabra, aprovechar la ingeniería industrial para readecuarla a tiempos ultramodernos con elementos electrónicos que permiten producir de manera escandalosa y ello tener el dominio del comercio. Eso pues lo ha logrado, en un momento lo logró Inglaterra, lo lograron otros países europeos como Francia, Bélgica, Suecia, Holanda, en fin.
y poseedores de las grandes instituciones financieras que son las que recolectan y recogen el dinero para apoyar el desarrollo de estas tecnologías y de estas ciencias para el servicio de ellos, de enriquecerse aún más. Es decir, la riqueza que producen los artículos que se producen, las medicinas que se venden, los armamentos que se usan para colonizar territorios, para dominar territorios, toda esa riqueza que producen esas actividades, incluyendo el de la droga, el de las ventas de órganos y en fin de la usura a nivel mundial, lo que le produce a ellos grandes riquezas, pero es una élite que no llega al 2% de los seres humanos. Quiere decir que el 2% es el dueño absoluto de toda la riqueza en el mundo y que son los que están tratando de decidir qué hacer y qué no hacer y cómo es la regla del juego. Ellos piensan hacer eso. Bueno, y cuando hace agua el barco, pues no hay nada que buscar. Y es cuando la desesperación los invade y solo piensan en robar y saquear todo como sea posible y todo como puedan. Y así actúan los gánsteres norteamericanos, estadounidenses y europeos y las élites latinoamericanas, incluyendo en el Caribe, incluyendo en países pobres de África, incluyendo los pseudo-izquierdistas que sirven para apoyar toda esta vagabundería de Occidente y del Imperio Occidental, porque se disfrazan y terminan siendo subyúdice de esos grandes intereses que dominan en gran medida y en gran parte de las naciones y de la humanidad. Bueno, los países más inteligentes se alistan para protegerse bajo la sombra de una sombrilla que los proteja de la bancarrota total de esos imperios. Es decir, surgen bloques, surgen naciones, se desarrollan, adquieren un grado extraordinario de poder, porque alcanzan a tener el conocimiento, alcanzan a desarrollar la inteligencia artificial que les sirve para tener un dominio de todo cuanto sirve para producir y para modernizar todas sus actividades en lo que tiene que ver con la estabilidad, con lo humano, con la defensa de sus naciones, de sus territorios. Y bueno, y esos niveles de desarrollo los han alcanzado China, que hoy día es una nación en pleno desarrollo, imparable y con grandes adelantos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por lo que inclusive ciudades enteras, robóticas, donde se producen al por mayor y al todo lo que ellos aspiren producir, de forma tal que están en condiciones de abastecer al mundo de todo lo que el mundo necesita en cualquier momento, en cualquier instante y de cualquier manera que sea necesario abastecer al mundo de lo que necesite para que la civilización siga avanzando, siga desarrollándose. Entonces, hay naciones como Brasil, que en América Latina es una gran potencia. Otros países de América Latina se han ido alojando bajo la sombrilla, bajo la sombra de esas grandes naciones que hoy poseen grandes conocimientos, gran dominio de la inteligencia artificial y han adquirido un desarrollo que le permite agrandar sus riquezas y de alguna manera, con un sentido social, invierten en el desarrollo humano de sus respectivas naciones, como en China, como en Rusia, como en la India, como en Irán, en fin. Bajo la dirección del Partido de los Trabajadores del Brasil, que lo ha dirigido Lula, la gobernanza, se han logrado grandes avances en estas respectivas materias que tienen que ver con el desarrollo humano. Bueno, en otras ocasiones hablamos
del tema que es fundamental para tener una interacción con los pueblos en lo que concierne a quienes dirigen, a quienes controlan las riquezas, a quienes se preocupan porque los pueblos avancen, a los que se preocupan como las élites por agrandar sus grandes fortunas, sus grandes riquezas, y que esto le permita vivir por vida, mientras el planeta existe, de las bondades de la extracción de la riqueza a que han sido sometidos los pueblos del mundo para ello engordar. Eso hay que estar claro en eso, porque es algo coherente con lo ideológico de cada nación. Entonces, si un país es capitalista, la ideología dominante es la burguesa. Y la burguesía es quien dirige el capitalismo y es la que sus élites se enriquecen de la producción a que someten a los obreros, a los trabajadores informales, a los que se dedican a la venta y compra de servicios, pero sobre todo a la inmensa producción que generan para vendérsela y colocársela a los pueblos en sus respectivos países. Sin nunca dejar de vista de parte de esos magnates burgueses el control de los grandes emporios financieros, que es el instrumento que usan para subyugar a los pueblos y manejarlo a su antojo. Y hasta la década de los 50 del siglo XX, todavía no se tenía un dominio en cómo conducir lo que tenía que ver con las idiosincrasias de los individuos, y empiezan a desarrollar lo que se llama en ciencia el marketing, que es el estudio de los acontecimientos, de cómo deben ofertársele a las poblaciones para que la acepten, la digieran, la consuman y declinen ante los dictámenes que se le trazan mediante la propaganda, mediante la venta de los productos, mediante colocar en el imaginario de las poblaciones de que eso es lo bueno y que lo otro es el diablo prendido en candela. Y el marketing cada día más lo fueron perfeccionando, porque no es más que las figuras que usan para intronizarla, para colocarla en el cerebro de las personas, como cuando empezaron a vender de que la mujer era mucho más bella y más bonita y más atractiva cuando empezaba a inhalar el humo de los cigarrillos, hasta que pudieron colocar en el imaginario de todas las mujeres del mundo que fumar era un placer y que les atraía a los mejores hombres para ella vivir aún mejor de las riquezas que acumulaban. Y quienes se engrandecieron en materia de riqueza con esa actividad del comercio humano dañina, además, los grandes emporios que controlan la fabricación de cigarrillos y todo tipo de artefactos que es dañino a la salud, incluyendo las drogas, sin importar el tipo. Puede ser cocaína, puede ser heroína, puede ser morfina, puede ser lo que sea, una droga, y la colocan en el imaginario de la gente como algo muy bueno. Y hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los asuntos y de las actividades a que sometieron a su pueblo a realizarla para ese grupo seguir enriqueciéndose, de que era bueno darse su pase. Y esa clase media que iba subiendo, pues se daba su pase, y hoy día la moral, el declive de la sociedad norteamericana no necesita explicarse mucho, porque lo vemos a diario, que asesinan a fulano, que matan a fulana, que roban un banco, que asaltan a una universidad. Toda la cosa mala del mundo, donde están participando sectores inimaginarios, es decir, que nadie se lo imagina que están participando en esas actividades dolosas. Bueno, y con el marketing han logrado
En el aspecto político y en lo que tiene que ver con la ciencia, que contribuyen para el control de la mente humana, como la sociología, la antropología, todos los instrumentos que la humanidad ha creado sobre la base de la investigación de cómo usar la inteligencia que genera el conocimiento y que apoyado en la cibernética, el ciberespacio y los componentes computacionales, los cuales contribuyen con grandes cantidades de recursos naturales y económicos procedentes de los emporios bancarios y como base fundamental del sistema de dominación de la masa humana, fabrican sistemas de control como la inteligencia artificial. Y si usted quiere saber sobre eso, pregúntele a la inteligencia artificial de Occidente, ¿qué es la inteligencia y para qué sirve la inteligencia artificial? Y pregúntele a la inteligencia artificial que poseen los chinos, que poseen los rusos, y se va a dar cuenta que las respuestas son abismalmente opuestas. Sí, hay un trecho enorme entre una y otra en cuanto a definir los conceptos más próximos a lo que es la verdad. Por lo que, si usted le pregunta a la inteligencia artificial occidental, ¿cómo fue que tumbaron a Gaddafi? Ah, no, Gaddafi un dictador, Gaddafi un come niño, Gaddafi en su pueblo pasaba hambre, Gaddafi era un ogro. Bueno, eso dicen ellos. Pero si usted le pregunta a los rusos, o lo pregunta a los chinos, o lo pregunta a los iraníes, o a los indios, le van a dar una definición más acertada de por dónde que anda la verdad del asunto. Y va a ser la definición totalmente opuesta. Bueno, con la inteligencia artificial, con la cuántica, comunicacional, el Internet y todas las plataformas que de ese instrumento se derivan con el objetivo, sobre todo y en gran medida, usando el neuromarketing para fabricar situaciones, que es lo que queríamos advertirle cuando empezamos a definir el marketing y la ciencia, que el objetivo fundamental de Occidente es controlar a los seres humanos de toda la manera posible, de forma tal que respeten las reglas que ellos establecen, que respeten el modo de viviendo que ellos establecen, que respeten los intereses que ellos tienen y que defienden a capa y espada, y que defienden el bienestar sobre todas las cosas del mundo, y que para ellos no hay Dios más grande que el Dios dinero. Eso hay que entenderlo, porque de ahí se derivan muchísimos acontecimientos que se han producido, que han intentado producir y que se seguirán produciendo en naciones para ello imponer las reglas del juego a su manera. Para fabricar situaciones que les permitan readecuar los sistemas de control masivo y así transformar su declive en un instrumento más poderoso. Porque el sistema capitalista que hoy vivimos en Occidente, sobre todo, es un sistema que genera declive periódico, al extremo que ha estado al borde de colapsar. Pero es un sistema tan agresivo que genera las condiciones para readecuarse, reinventarse y reordenar todas las reglas del juego que van a seguir en lo adelante para seguir fortaleciendo los intereses de esas élites, sobre todo de los emporios financieros, de la banca. Y así imponer las reglas del juego de forma tal que le permita imponer su ideología de dominación. Es decir, se reinventan, permanentemente se reinventan. Ahora quieren eliminar el dólar y convertir su moneda en Bitcoin.
porque piensan que de esa manera van a seguir dominando el mundo. Porque por aquí habíamos dicho y le reiterábamos de manera sucesiva a las naciones potencias como Rusia, como China, como la India, que el problema de la dominación de Estados Unidos residía en la moneda, en el dólar, que mientras estuviera reglamentando todo lo que tiene que ver con el comercio y los intercambios comerciales y los intercambios que tienen que ver con la financiación de los asuntos económicos y que ellos siguieran con el control del dólar, siempre iban a estar subyúdice del imperio occidental y que no iba a haber manera de que en el mundo pudiera surgir una equidad en que todos los pueblos del mundo puedan actuar sin importar su tamaño, su riqueza y sus condiciones materiales, para tener la posibilidad de acceder a los medios fundamentales en el ejercicio de inversiones para producir transformaciones en su comunidad y le genere desarrollo, progreso y bienestar. Nunca entonces, si sigue Estados Unidos dominando el mundo desde el punto de vista de que la moneda única sea el dólar, no habrá liberación del yugo que tienen los norteamericanos contra todos los países del mundo. Y como se han dado cuenta de esta verdad meridiana, han empezado a tomar medidas de forma tal que las naciones puedan interactuar cada quien con las monedas que tienen, con las que se mueven en su país, con las que compran y venden, y que sean válidas para otros países que quieran hacer intercambios comerciales de igual a igual, donde gane el país con el que usted va a negociar y donde ganemos nosotros, que es el principio fundamental hoy día de la política internacional en materia de negocio de los chinos, que lo defiende su máximo líder Xi Jinping y que es de gran beneficio para todos los pueblos del mundo, y esta política ha venido dando resultados importantes y de desarrollo para países africanos, a países asiáticos, países de América Latina, y otros gallos están cantando, porque ya está involucrada Rusia, ya está involucrada la India, y ojalá sigan fortaleciéndose para lograr la equidad entre las naciones poderosas de forma tal que nosotros podamos ser tratados con equidad y que nos permitan desarrollarnos, progresar y generar bienestar para toda nuestra sociedad, para todos nuestros sectores, los campesinos, los industriales, los capitalistas, pero con equidad, con justicia. ¿Cómo es que un banco, un préstamo, te cobran el 36%? Si son la tarjeta de crédito, te cobran al año, te cobran casi el 90%. No, hombre, pero eso es un crimen de lesa humanidad que hacen los grandes capitalistas del mundo, que controlan la finanza, que controlan los grandes emporios financieros, que controlan la banca. Para eso tienen un banco que es un policía del mundo, que es el Fondo Monetario Internacional, y otros bancos que tienen de dominación de los europeos y de los norteamericanos para mantenernos subyugados, como el BID. ¿Sí? Y hay que apabilarse, hay que sacudirse, y hay que emprender nuevos tiempos. Hay que tener cuidado con las corrientes religiosas, porque generalmente defienden el establishment, el statu quo de los poderosos. Bueno, oí un alto clérigo de una de las religiones más importantes empieza a hablar de que hay naciones con un canto de sirena anunciando la equidad de los pueblos. ¡Qué cuidado! Oye, de por Dios, pero no sean tan bárbaros. Es verdad que definitivamente no aprendieron nada de ese personaje de Jesús. Cristo, el Supremo. Jesús. Cristo, el Supremo. No aprendieron nada de él, porque él luchó por la equidad y por el bien común de todos los seres humanos para vivir en paz, en armonía y en progreso. No lo han aprendido. Bueno, de forma tal que esa es la ideología de los grandes capitalistas del mundo,
de imponer la dominación a cualquier precio, porque eso es lo que le da a ellos la riqueza. Por eso también hemos observado aquí a China comunista, tienen que fortalecer la manera de coexistir con esos grandes capitalistas que hoy tiene China, que son millones de millonarios. ¿Por qué es millonario el que tiene más de 1 millón? Por lo que en China sobrepasan los 350 millones de millonarios. Entonces hay que tener cuidado, porque la única ideología de la burguesía millonaria del mundo, la burguesía parasitaria, la que controla las finanzas, los bancos, es cada día tener más y más dinero que se traduce en riqueza. Bueno, ya hemos vivido crisis económicas. 2008, por un desajuste que se dio en Estados Unidos y una caída de todos los movimientos financieros, porque las inversiones que se hicieron en la fabricación de viviendas y de infraestructura fue tan anormal, con situaciones de préstamo tan cuestionados, que provocó una crisis en el equilibrio monetario de esa nación, y cientos y miles de personas se fueron a las quiebras. Muchos se suicidaron, muchos se enloquecieron tanto que la droga los volvió adictos. Y toda esa cantidad de personas con conocimientos, con actitudes para el trabajo, se perdieron porque colapsaron. Pero como dijimos, el mismo sistema recupera la economía, pero fortaleciendo a los grandes, no a toda la sociedad, porque a toda la sociedad la sometieron a una forma de vida económica de forma tal que la sangraron tanto que hoy día en Estados Unidos la pobreza sobrepasa más de 70 millones de habitantes. Ciudades enteras anarquizadas, personas viviendo en las calles en la más extrema y nauseabunda forma de vida nunca vista en la historia de la humanidad. Y cada vez que hacen burbuja en cualquier área, puede ser en la industria militar, puede ser en la industria farmacéutica, puede ser en la industria del conocimiento, puede ser en la industria de la inteligencia artificial, que hagan burbuja y mañana vuelvan y tengan una gran crisis, y en una de esas crisis quedarán entrampados de forma tal que no podrán salir jamás. La otra crisis, gran crisis que la generaron ellos, fue en el 2019, con el COVID-19, una pandemia que diezmó a la humanidad y que fue fabricada. Muchísima gente lo han probado, muchísima gente lo han probado. La crisis del 2008 sobre todo fue el auge de la tenencia de vivienda que generaron los bancos para estafar a la mayoría de los hombres y las mujeres que trabajan en Estados Unidos, y provocó una burbuja tan explosiva que se llevó la economía entera. Claro, la recompusieron fortaleciendo a los grandes, a los JP Morgan, y en fin, a todas estas personas que son las que han vivido de casi toda la humanidad, porque es un 2%, los dueños de las grandes riquezas del mundo. No lo olviden, no lo olviden. Crisis tras crisis, políticas, fabricación de revoluciones de colores que generaron grandes guerras para con la guerra fortalecer sus economías en Libia, en Siria, en Afganistán, y en fin, todos los países que ellos quisieron de forma tal que fueran destruyendo las economías y la forma de vida de esos países,
y que pasaran a ser y estar bajo el dominio de las potencias occidentales, como hicieron con Yugoslavia, que la bombardearon, la descuartizaron, la dividieron en pedacitos y hoy se denomina vulcanizaron a Yugoslavia, es decir, la dividieron en pedazos. Crearon volcanes de insurrecciones fabricadas con el marketing, con la inteligencia artificial, con el estudio, y de forma tal que le colocaran en el imaginario de la gente que no había sistema mejor en el mundo que estar atrapado por un capitalismo salvaje donde las personas solo sirven para producir productos y luego de producidos los productos, esa persona desecharlas y ellos llevarse la gran tajada de los beneficios que producen esos productos. Y peor aún, han convertido a la mayoría de los seres humanos en vendedores de ilusiones. Y por eso han captado naciones enteras, de regiones enteras, que hoy día, como dijo Víctor Hugo, con respecto a Napoleón, que quería echarse la humanidad bajo sus hombros y arrastrar con ella, que nadie podía lograr el éxito, porque la humanidad lo aplastaba. Y la humanidad va a aplastar todas esas potencias que han querido diezmar el futuro de las civilizaciones que han dado orígenes nuestros hombres y mujeres en el desarrollo histórico del ser humano, y que no más lejos que cerca tendremos el momento de vivir una situación de equidad donde se produzca alegría en la mayor parte de la población de todos los países del mundo. No como vaticinan ciertos religiosos que obedecen a esos intereses. No se le escapó nada, ni los sabotajes de sus propios grandes logros constructivos como las torres en Estados Unidos fueron saboteadas, fueron destruidas. Saboteaban la tranquilidad de los países, insurreccionando las poblaciones en continentes, en regiones, y puesta en marcha de guerras infernales con el gran propósito de imponer un modelo de dominación donde solo las élites sean cada vez más poderosas, sin importar el bienestar de las poblaciones. La historia de los acontecimientos y que hoy día se repiten y la vivimos a cada instante, donde esta potencia utilizan toda la manera, toda la forma, todos los métodos, todos los sistemas, no importa, que mueran, que sobrevivan. Lo que importa es el dominio de esas naciones. Y con la inteligencia artificial que hoy posee la humanidad y que responde a intereses dependiendo de quién la sustente, esa inteligencia artificial, fortalecen el marketing neurológico, el marketing sociológico, el marketing de cómo es que se debe vivir. Y con esos instrumentos, vendiéndose ilusiones, ahí sí que venden ilusiones, tratan de confundir a las masas de la humanidad para que crean que no hay nada más hermoso y más bello en el mundo que dejarse explotar hasta donde aún tú respires para seguir viviendo. Y no es así. Y cuando producen acontecimientos como el que produjeron en Ucrania, con un golpe de Estado sangriento que le vendieron a los ucranianos, que formaron por más de 10 años a los ucranianos, que Occidente era el paraíso, y forjaron ejércitos de nazistas, supremacistas, criminales, seguidores de Hitler, para controlar a Ucrania y controlar a Rusia,
¿Y qué ha dado como resultado? Rusia envalentonada, como siempre, defensora de su terruño, con lo indomable que han sido históricamente, y como potencia de gran bienestar para la humanidad, que fue junto a la Unión Soviética, no va a permitir que sea destruida para imponer la maldad. Y cuando usted ve que dan un golpe de Estado de la manera que sea, provocada por movimientos sociales, entre comillas, como el que acaba de acontecer en Nepal, averigüe a quién le va a servir, a qué intereses le va a servir la señora que han puesto ahí de primera ministra. Y se darán cuenta con los días por venir a quién ella le va a servir y quiénes fueron los que provocaron esa situación en Nepal. Porque ¿cuántas veces no han hecho sublevar al pueblo cubano? No han podido. ¿Cuántas veces no se ha sublevado el pueblo palestino y no ha podido? ¿Cuántas veces no se ha sublevado el pueblo francés y aún sigue ahí el Macron, un inútil, un inepto, un incapaz? Y sigue ahí. ¿Y por qué las explosiones sociales no hacen salir despavorido a Macron? No, porque a Macron lo sustenta el poder financiero del mundo. Como a Milei, pero cuánta caravana, cuánto despliegue de seres humanos no ha habido en Argentina, en todas sus provincias, procurando llamar la atención de ese payaso y que vuelva en sí para que gobierne por la población de Argentina, y no han podido derrocarlo, porque lo sustenta el gran capital del mundo, las grandes instituciones bancarias, las que controlan el sector financiero del mundo. Es el mismo que sustenta a ese señor en Argentina. No crean el cuento de camino de que mañana aquí se subleve el pueblo. Nada, le tiran el ejército y todo se aplaca. Porque ¿quién puso el gobierno que hoy rige en República Dominicana? ¿Quién lo puso? Fueron preparando el terreno las agencias norteamericanas a base de dinero, de comprar partidos pseudo-izquierdistas, de comprar a toda una nación para hacer ver que lo estaban mal gobernando y que eran corruptos, sin delincuentes, y que no había posibilidad de progreso, habiendo alcanzado nuestro país en ese periodo de gobernanza del PLD los mejores niveles de desarrollo, de progreso y de bienestar de toda la población dominicana. Pero le vendieron que no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que los dueños de las grandes instituciones y emporios financieros lograron desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana para imponer un gobierno que le acabe de entregar todo lo que ellos aspiren de esta media isla y de la media isla vecina. Porque esta es una isla y volamos juntos. Por lo que exhorto a los buenos haitianos y a los buenos dominicanos a que nos unamos para procurar alcanzar una mejor forma de vida, ellos con su cultura y nosotros con la nuestra, pero con objetivos comunes de alcanzar el desarrollo, el progreso y el bienestar de nuestras poblaciones, con respeto mutuo, queriéndonos, apoyándonos. Pero vamos a permitir que lo hagan a la brava para ello los dueños de los grandes emporios financieros, de las grandes industrias, los dueños de los que producen toda la medicina del mundo, tengan un comercio de 20 millones de habitantes, que eso es lo que ellos procuran. Tratar a la fuerza de unir estas dos naciones cuando somos dos naciones donde nuestras culturas son diferentes. Y el punto intermedio es respetar la cultura de ellos y ellos respetar la cultura de nosotros y trabajar por objetivos comunes que nos permitan desarrollarnos, progresar y alcanzar bienestar para toda la población. Lo de Nepal no es tan sencillo. Nadie lo va a decir por ahora. Pero manos extrañas y poderosas
están por el medio de eso y han inducido a ese gran levantamiento. Porque ¿cuántos jóvenes aquí no han denunciado con precisión todos los daños que le han hecho a las élites de este país? Y lo han cogido de ejemplo eso como los saqueadores de este país para hacer una gran insurrección de la juventud y de los dominicanos para imponer un gobierno. No, no se lleven de ese cuento de camino. Tenemos que entender qué es lo que más nos conviene en el ejercicio político de nuestra nación y qué le conviene a nuestros vecinos y buscar puntos coincidentes para avanzar. Pero nosotros tenemos que valorar en su justa dimensión lo que se logró en 20 años de gobierno del PLD y lo que se logró en los diferentes periodos que han gobernado las élites, que poca cosa le ha tocado a la población. Poca cosa. Si queremos volver a tomar los rieles, los carriles, de que siga desarrollándose las estructuras productivas de todos los sectores de la sociedad dominicana y que generen progreso y bienestar, no hay otra alternativa, y se lo digo, piensen sobre todo en el partido que puede conducirnos y llevarnos a un punto donde nos sintamos ser seres humanos con posibilidades de progresar. Y eso puede generarlo porque hay muchos hombres, muchas mujeres comprometidos con la formación que le dio Juan Bosch a sus hombres y a sus mujeres para que defiendan esta patria como la defendió Juan Pablo Duarte, y podamos seguir avanzando. Y les recomiendo, denle seguimiento a Francisco Javier García, que es el que posee los mandatos de Juan Bosch para que nuestro país arranque nueva vez a desarrollarse, a progresar y a generar bienestar, pero para todos los sectores. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias.